Muy buen día tengan todos ustedes, amigos seguidores de Wilmatica Solution. Ahora vamos a continuar con la serie de videos que estamos haciendo acerca del procedimiento de la construcción del sistema electrónico de una incubadora de huevos. Ya en la introducción anterior, en el video anterior, ya les mostré más o menos cómo es el funcionamiento. Todavía no implementado, estaba al 90%, y ahora vamos a hacer el desarrollo de cada módulo que se ha utilizado para poder hacer cada tarea que tiene que cumplir en la incubadora. Vamos a empezar con lo que es el corazón del proyecto, que viene a ser justamente el sensor. Aún siendo tan importante, no deja de ser tan sencillo al mismo tiempo. Como pueden ver, este módulo consta con los componentes siguientes. Yo he utilizado acá un termistor de NTC de 10K, como pueden ver ahí. Tenemos una nomenclatura dentro del círculo, el que viene a ser el termistor, y ya sabemos que 10 es su coeficiente y 3 viene a ser el número multiplicador, el coeficiente multiplicador del termistor. O sea que en todo caso nos vendría a dar 10 por 3 más 3 ceros más, que vendrían a ser 10.000 ohms, ¿no? Y además a esto, con esto también tenemos una resistencia que está colocado en serie con el termistor, una resistencia de 10K. Ojo aquí, que si nosotros vamos a utilizar una resistencia de 10K, debemos de usar también una misma resistencia para lograr hacer lo que es el divisor de tensión, para poder convertir nuestro termistor en un sensor de temperatura. Como les digo, si vamos a utilizar uno de 100K, tenemos que utilizar una resistencia de 100K al mismo tiempo. La conexión, como vemos, es de la siguiente manera. Usamos 3 líneas, una lo que es de un lado del termistor, que vamos a colocarlo al GND, y del otro extremo de la resistencia de 10K vamos a conectarlo a 5 volts. Luego, de la parte media en la que se conecta, se une la resistencia con el termistor, vamos a sacar una línea que va a ser la que se va a comunicar con nuestro Arduino Uno al pin de analógico, ¿no? Del A0. Como les digo, no es nada complicado, es muy simple de hacer, y yo he utilizado también una bornerita tal como está. He querido asimilar lo más posible a la plaquita, al módulo que tengo que he fabricado. Bueno, una vez dicho esto, vamos a hacer aclaraciones de cómo trabaja el termistor NTC de 10K. Este termistor, en primer lugar, de por sí solo no podemos aplicarlo, porque tenemos que utilizar un tipo de cálculo, una fórmula para poder sacar un cálculo de temperatura como debe ser, sin alteraciones. ¿Por qué? Porque este termistor no tiene una curva lineal, o sea, su curva de resistencia no es lineal. ¿A qué me refiero con con que no sea lineal? Es justamente esto. La curva debería ser de esta manera, una curva lineal, una ecuación lineal, pero en este caso no se da. Entonces la resistencia es NTC justamente porque es de coeficiente de temperatura negativa. Entonces esto quiere decir que es inversamente proporcional a la temperatura. Mientras la temperatura aumenta, la resistencia del termistor empieza a descender, a bajar. Entonces, pero como podemos ver, no es lineal. En determinado momento, cuando la temperatura esté en un cierto grado, no vamos a sentir variación. Simplemente por más que aumente, o de repente llegando a otro determinado rango de medición, vamos a tener un cambio abrupto, y cosa que no, o sea, eso es lo que no permite que le utilicemos directamente. Entonces, para poder aplicarlo y hacer que esto tenga una lectura lineal, vamos a aplicar una fórmula. Vamos a aplicar la siguiente fórmula. Entonces, esta fórmula es una ecuación denominada Steinhart, en la cual podemos ver las siguientes variables. Tenemos T, que es la de temperatura. Tenemos A, que son A, B y C, que son los coeficientes que se utilizan para la siguiente fórmula, desarrollada por dos científicos, Steinhart. Entonces, y también
vamos a utilizar el logaritmo de la resistencia, que vamos a tener que encontrar la resistencia del termistor, y así. Esta es la siguiente fórmula que vamos a aplicar en el código, lógicamente. Ahora vamos a pasar a desarrollar el código, la explicación detallada del código para poder entenderlo mejor. El código que he utilizado, el sketch que se ha utilizado, consta de estas líneas. Corto, muy sencillo, pero hay que respetar ciertos parámetros que nos solicita para aplicar este sketch. Hemos empezado declarando una variable de entero, una variable entera, donde vamos a recibir la tensión que vamos a utilizar, vamos a recibir de lo que es del pin analógico del A0. También hemos utilizado, hemos creado una variable de tipo float, porque aquí justamente vamos a empezar a hacer cálculos donde vamos a tener como resultado decimales y todo eso. Entonces lógicamente vamos a tener que aplicar este tipo de variable. Le hemos denominado RDT porque le he puesto resistencia del divisor de tensión por su sigla. Entonces la resistencia que estamos utilizando nosotros es de 10.000 ohm. Esa es la resistencia que estamos usando, porque justamente para poder hacer lo que hemos aplicado en el divisor de tensión. Luego también hemos creado una variable de tipo float, donde vamos a almacenar lo que es el logaritmo de la resistencia del termistor. Aquí vamos a capturar, una vez encontrado el voltaje, vamos a tener que hacer una conversión de tensión a resistencia, y la vamos a almacenar en esta variable, que también lo hemos hecho de tipo float, como ya les dije que vamos a utilizar decimales. Y lógicamente la temperatura, que también le hemos puesto de tipo float porque vamos a tener decimales. Y también están los tres coeficientes que vamos a calcular para poder aplicar la fórmula que les he mostrado anteriormente. Luego tenemos en el void loop. En el void loop tenemos acá las siguientes fórmulas que se han aplicado. Como necesitamos tener estos datos para aplicar la fórmula, pues hemos aplicado lo que es aquí en la variable int. Vamos a almacenar la lectura, lo que vamos a recibir del pin analógico a 0. Una vez obtenido ese dato, vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula para convertir de lo que es de la tensión que se recibe a resistencia. Entonces le vamos a almacenar, y esa operación realizada, del cual nos va a dar un valor, lo vamos a almacenar en R2. También lógicamente hemos creado lo que es aquí en esta línea, lo que estamos haciendo, ya aplicando en sí lo que es la fórmula para poder conseguir la temperatura. Una vez conseguida la temperatura, lógicamente nos está dando en Kelvin. Nosotros tenemos que convertirlo de Kelvin a Celsius, y para eso en esta fórmula se aplica la siguiente operación para poder hacer esa conversión de de Kelvin a Celsius. Y a mí me estaba dando un valor negativo, pero la lectura en sí está bien. Primero está un valor negativo, pero y para poder quitar el valor negativo le he multiplicado por -1 para que se convierta a positivo. Bueno, en caso de ustedes no les salga negativo, pues no apliquen esta línea. Y acá en el paso siguiente lo que hacemos es imprimir un texto, en la cual después del texto que nos indica que es temperatura, vamos a imprimir también el valor del valor de la temperatura, y además le vamos a decir que está en Celsius, en grados Celsius, en la siguiente línea. Y después de eso le damos un delay de 2500 para que entre línea y línea, entre lectura y lectura de valor, nos haga un determinado pausa de 2,5 segundos. Eso sería todo con respecto a estas variables, a lo que son los coeficientes de Steinhart-Hertz,
vamos a conseguirlos de la siguiente manera. Aquí tenemos una página, que esta página, esta dirección lo voy a dejar en la descripción del programa, perdón, en la descripción del video, para que ustedes puedan redireccionarse allá y puedan hacer los cálculos. Esta página nos ayuda completamente a hacer esos cálculos. Estos datos también podemos conseguirlo. Estos datos también podemos conseguirlos en las hojas en las hojas del producto, ¿no? Pero a veces no son tan confiables, o si en todo caso no se encuentran, no se pueden encontrar en determinados componentes sus hojas de datos. Entonces, para poder conseguir estos datos nos vamos a dirigir, como les digo, a esta página, y en esta página vamos a encontrar que tenemos una curva y ya viene preestablecido para un termistor de resistencia de 10K, de 10.000 ohm. Pero en caso contrario de que ustedes tengan una resistencia de mayor ohmiaje, pues acá pueden hacer los siguientes cambios. Para aplicar esto necesitamos tener tres valores posibles. Una posible que sea más o menos a 25.000 ohm, y una tercera que sea a 40.000, o sea, una mucho más alta de lo que es el valor del termistor en resistencia, y otra mucho más baja. Entonces con esos tres valores vamos a poder conseguir los coeficientes de Steinhart-Hart. Como pueden ver, yo ya no necesito mi resistencia, el termistor que utilizo es de 10K, ya no necesito hacer ningún cambio, y he aplicado directamente estos datos que ven aquí, como los puedo comprobar acá de la siguiente manera. Aquí está, por ejemplo, este dato está dado acá, el siguiente está acá en la B y el tercero está en la C. Esto, como les decía, para poder aplicar en nuestra fórmula correspondiente. Como les decía, en el boiler tenemos la lectura de la entrada de la tensión de la read. Una vez teniendo esa tensión, nos va a servir como dato para poder aplicar en esta otra fórmula, en la cual convertimos la tensión a resistencia del termistor. Una vez logrado tener la resistencia del termistor, también vamos a necesitar como dato el logaritmo de esa resistencia para poder aplicar en la fórmula. Y aquí, como les decía, la fórmula ya está puesta. Dicho todo esto, vamos a hacer la prueba correspondiente para que ustedes puedan verificar la lectura de la temperatura. Vamos a cargar el código. Ahí tenemos el Arduino. Vamos a cargar el código. Ahí está cargando. Ya cargó. Ahora vamos a hacer el monitor. Ahí pueden verlo. Bueno, como pueden ver, otra vez me está volviendo a dar a mí me está volviendo a dar lo que es negativo, con valores negativos, pero la lectura está en su rango normal. Voy a ver qué cambio puedo hacer acá. A ver, voy a quitar esto, lo voy a comentar para ver cómo me queda. Voy a volver a ingresar el código. Ahí está subiendo. Y vamos a ver en el monitor serial. Ya, ahí, ok, correcto. Ahí está dando las lecturas ya normal, como debería ser. Y ustedes van a ver que al momento de yo hacer, por ejemplo, de agarrar el termistor para poder darle calentura con mi cuerpo, mi calor corporal, vamos a ver lo que empieza a hacer la variación de temperatura. Ahí pueden ver, estaba en 24, 26, 23, 25, 24, 25,
25. Hay una pequeña variación ahí. Lo que pasa es que estoy con el ventilador y no le está dejando hacer ese cambio. Voy a mover el ventilador y voy a conectar, voy a hacer la prueba con el cautil. Voy a hacer la prueba con el cautil para ver el cambio de rango. Espera que caliente el cautil. Ya, entonces vamos a empezar a acercarlo al cautil, al termistor, y vamos a ver ese cambio. Perdón, acá hay algo en la que he fallado y es bueno que suceda ahorita. Hay que tener mucho cuidado en la conexión que vamos a realizar también. En este caso yo he conectado, le he puesto a la salida de la resistencia, le he puesto al positivo, al cablecito que conecta al positivo, y a la patita del termistor al negativo, y por eso cuando yo empiezo a dar la calentura, a provocar calentura, él me empieza a medir de manera inversa. O sea, en vez de subir, voy a hacer el cambio del positivo a negativo y de negativo a positivo para ver nuevamente los cambios. Entonces ahí acabo de hacer el cambio. Ahora vamos a ver de nuevo al momento de ahí sí pueden ver, ahí se dan cuenta. Entonces ahí, una vez que yo toco el cautil con el que está caliente al termistor, él empieza a sensar la temperatura. Entonces, como les decía, siempre es bueno que suceda esto para hacer aclaraciones que se me estaba pasando. Hay que tener mucho cuidado al momento de hacer las conexiones del positivo y el negativo. Entonces, si ven que está sensando de manera inversa, que en vez de subir desciende, lo que tienen que hacer es invertir los polos para que la lectura sea correcta. Muy bien, amigo, eso es todo con lo respecto a este módulo del sensor. Es el primer video de 4 o 5 videos que vamos a realizar para hacer el desarrollo de la incubadora. Wilmatica Solution les agradece sus visitas. Por favor, compartan el video, denle like y muchas gracias a todos.